mucha gente dice que ve la perra que tengo yo con el tema este de la lengua, que para qué nos vamos a complicar la vida, que los andaluces hablamos castellano, pero que lo hablamos malamente. Tendremos algún defecto en la garganta, somos más torpes, más tontos que los demás, y entonces eso nos hace que hablemos mal el castellano, y que eso es lo que hay, que para qué complicar la vida. Entonces, eso, claro, le sirve a España para reírse de nosotros, y a nosotros nos sirve para tener un complejazo encima que nos hace que cuando veamos un micrófono lo que intentemos sea disimular nuestra forma de hablar. Pues claro, nos van a tachar de inculto. Esa es la cuestión. La clave de mi empeño por tener el habla andaluza como seña de identidad. Pues claro, si ellos dicen que es una forma de hablar inculta, de cateto, yo digo que la forma de hablar nuestra proviene del latín de la bética y ha tenido su propio desarrollo desde entonces hasta nuestros días. Porque eso de menospreciarnos, de reírse de nosotros no es algo nuevo. Ya en el siglo II después de Cristo, yo me voy a colar, es que me queda mucho que hablar y muy poco tiempo. Yo iré cortando, a medida que se me vayan acercando las 8, ¿no? Podemos hacer otro día, otra segunda. Ahí está, vale. O nos quedamos aquí hasta que llegue mañana. No, vale. Como decía, que en el siglo II después de Cristo ya fue un andaluz de Sevilla a hablarle al senado romano. Y los senadores se rieron de él por su forma de hablar. Claro que se rieron de él antes de ser emperador, era Adriano, antes de ser emperador, ya después no se rió nadie de él. En el año 989 falleció en Córdoba un lingüista que se llamaba Alzubaidi, que su obra más conocida es Defectos del habla del vulgo, y criticaba que no se hablara correctamente el árabe. Claro, porque aquí no se hablaba árabe, hablaban aljamía, hablaba una lengua romance derivada del latín hablado en la bética. Cuando en 1492 otro andaluz de Lebrija hizo una gramática, lo criticaban. Y había uno que se llamaba, como el del anuncio este del café, de Juan Valdés, que decía: no le hagáis caso a lo que hace este hombre, ¿no veis que él es de la Andalucía y allí la lengua no está muy pura? Ya lo estaban criticando, y ahora dicen que fue el primero que hizo una gramática castellana. Poco más tarde, en el año 1812, se colaron por Cádiz una serie de diputados españoles corriendo porque llevaban a los franceses pegándole leña por detrás, y aquí los acogieron. Y aquí esos diputados se pusieron a hacer una constitución. Y cuando tomaba la palabra algún andaluz, los diputados de fuera de Andalucía se reían del que hablaba. Y mira que los habían acogido. Esto ha llegado hasta el extremo de que en el año 1925, en el mes de noviembre, se celebró la Cruzada del Bien Hablar, para ver si se le enseñaba a los andaluces a hablar castellano bien, y los andaluces pesaditos, hablando en andaluz. Claro, los vascos, los catalanes, los gallegos, los asturianos, los aragoneses, los valencianos, los castellanos, todos están orgullosos de su forma de hablar. Y nadie tiene oculta su forma de hablar, nadie tiene vergüenza de hablar como él habla. A nosotros sí nos avergüenza. Claro, y ellos son respetados y tienen trabajo y mejores sueldos que en Andalucía. Y en Andalucía ya sabemos los problemas que tenemos. Porque a mí me duele en el alma el desprecio, la ridiculización que se hace del andaluz. ¿Acaso porque si un día se investiga se descubrirá que es otra lengua? ¿Acaso porque si algún día se elabora una gramática y un diccionario estaremos hablando de una lengua diferenciada? Claro, cuando se quiere atacar a una forma de hablar con dignidad, se le prohíbe. Cuando se le quiere hundir, humillarle, se ríe uno de esa forma de hablar. Es la mejor represión que existe de una lengua. Claro, permitidme que os hablen de las dos lenguas más utilizadas en España, el castellano y el catalán.
Veréis, la primera muestra que se tiene constancia del castellano es unas glosas. Como sabéis, glosa es lo que en un libro se escribe en los márgenes, arriba, abajo, en los márgenes. Unas glosas que en un monasterio de un pueblo de La Rioja, que se llama San Millán de la Cogolla, se encontraron en ese monasterio unas glosas escritas por un monje que iba escribiendo en los márgenes de un libro escrito en latín, como él daba el sermón a los fieles de aquella zona. Poco más tarde, en un pueblo de catalán que se llama Organyà, se descubren las homilías de Organyà, que es lo mismo, es lo que hace un sacerdote cuando escribe en un libro en catalán. Las glosas de San Millán de la Cogolla, las glosas del monasterio de San Millán de la Cogolla son del siglo X aproximadamente, las catalanas del siglo XI, un siglo más tarde más o menos, 100 años más tarde. Pero resulta que un día del año 1948, un alemán llamado Samuel Miklos Ester estaba traduciendo unas poesías de lengua hebrea al castellano y se encontró con que esas poesías al final tenían un estribillo que él llamó harsha, y esa harsha no tenía por qué traducirla, sino cambiando la letra hebrea por una letra latina ya estaba traducida. Entonces se dio cuenta de que esa muawasaja, que era el tipo de poesía que él estaba traduciendo, utilizaban una lengua propia, era una muawasaja andaluza. Un poco más tarde, en el año 1952, un arabista llamado Emilio García Gómez estaba traduciendo del alifato, de la lengua de árabe al castellano, otras poesías, y descubrió lo mismo, que la vuelta, el estribillo, la harsha, no había que traducirlo, cambiando del alifato a la lengua latina, ya estaba. Entonces se dieron cuenta de que en Andalucía había una lengua propia, y vaya sorpresa, resulta que esas poesías eran anteriores a las glosas de San Millán de la Cogolla y a la homilía de Organyà. Resulta de que el andaluz era antes. Por lo tanto, ahora estamos en una incongruencia. Veréis, por mucho que me lo repitan, yo no me parezco a mi hijo. Mi hijo se parece a mí. Es lógico, ¿verdad? Pues a nosotros nos han convencido de que la lengua andaluza, que es anterior al castellano y al catalán, pues es un dialecto de ellos. O sea que nos han convencido de que yo me parezco a mi hijo. ¿Cuántos años se lleva hablando andaluz? Y escribiendo, porque eso es la gran sorpresa. Mira, hay un escritor almeriense que se llama José María Martínez Álvarez de Sotomayor, que escribió toda su vida en andaluz. Fue maltratado por la República y después en el franquismo lo terminaron de maltratar, tanto que el hombre cuando se murió dejó escrito que lo enterraran de madrugada para que nadie fuera a su entierro. Sotomayor decía: los soles y el viento me han resquebrajado, astiles y trillos, todo lo que es maera. Crujen los postigos, se agrieta el arao, y zurren a caña de una rastrojera los palos de olivo del viejo chambao. Y el prove que pierde la esperanza y peca, ni pa' que tampoco presine su frente, si a Dios agorbío que agua la cieca. Y si va a la fuente, no hay agua en la fuente, y si va a la cimbra está seca. Es bonita la poesía, ¿verdad? Y escrita en andaluz. Todo el mundo conoce a Antonio Machado, y alguno también se conoce a su hermano Manuel, pero nadie conoce a su padre. Su padre, Antonio Machado y Álvarez de Mófilo, no se conoce porque escribía en andaluz. Machado, como le escribió a Soria y escribía en castellano, lo conoce todo el mundo.
esa es la cuestión que no se conocen. Veréis, voy a hacer un experimento, a ver si conocéis alguno de estos escritores. Lo tengo aquí anotado. Estos escritores son escritores de sainete, de zarzuela, poetas, escriben novelas. Uno se llama Juan Ignacio González del Castillo, nació en 1763 y murió en 1800. Otro, José Sánchez Albarrán, nació en 1825 y murió en 1863. Está hablando de gente del siglo XVIII y XIX, no de hace 2 días. Otro se llama Ricardo González del Toro, nació en 1875 y murió en 1958. Otro se llama Diego Terrero, nació en 1830 y murió en 1892. Y otro se llama Luis León Domínguez, nació en 1870 y no se sabe bien cuándo falleció. Estos escritores tienen 2 características en común, 2. La primera, que escribían en andaluz, todos ellos. Y la segunda, que todos ellos nacieron en una ciudad que se llama Cádiz. ¿Lo conocemos en Cádiz? ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocemos? Son escritores nacidos en Cádiz. Ese es el tema, de que este es un libro escrito por un amigo mío, donde es una relación completa de los escritores andaluces que él ha descubierto que han escrito en andaluz. Lo mismo uno de Chiclana, Antonio García Gutiérrez, que lo mismo uno de Almería, que lo mismo uno de Córdoba, que de Huelva, que de... Y le ha dado para escribir un libro de los autores que han escrito, no hablamos todo el mundo en andaluz, que han escrito en andaluz. Pues desde el año 1528, en que un andaluz escribió, se llamaba Francisco Delicado, escribió una novela que se llama La Lozana Andaluza, y le criticaban porque ponía palabras en andaluz, y él se defendía, dice, si yo lo que escribo es como oigo hablar a la gente de mi tierra, ¿por qué me criticáis? Pues esa es la clave, el respeto y la dignidad. Él lo veía como algo normal, que empieza por uno mismo, porque es importante el respeto a la dignidad y el conocimiento, que podamos conocer para responder a tanta represión que hay sobre el andaluz. Porque las palabras, hay quien piensa que esto de las palabras andaluzas son un invento, pero no es así. La lengua natural, la lengua que hablamos normalmente, es eso, algo natural. La lengua escrita es un invento. Cada uno, hay un ejemplo que lo entenderéis muchos de vosotros. Si aquí ahora mismo ponemos a un gallo y hacemos que el gallo cante, y aquí hay un francés y aquí un español, una vez que canta el gallo le decimos, francés, escribe lo que ha escuchado, y el francés escribe cocoricó, y le decimos al español, español, escribe lo que has escuchado, y escribe kikiriki. Corcho, ¿cómo es eso? Si el gallo nomás que ha cantado una vez, han escuchado 2 cosas diferentes. Es la representación artificial que cada uno de ellos tiene para el sonido que ha escuchado poderlo escribir. Por supuesto, una cosa artificial tan maravillosa que nos permite leer las maravillosas aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que por cierto, dicen por ahí que era andaluz, para que nadie se entere. En otros lugares están orgullosos de su forma de hablar. Aquí también hay veces que estamos orgullosos, porque todos recordaréis a don Pedro Payán Sotomayor, profesor de esta universidad que hace más de 30 años escribió un libro sobre el habla de Cádiz, que ya va por su 8ª o 9ª edición, y que él lo tiene muy a gala, y los gaditanos están muy orgullosos de tener a don Pedro aquí. Veréis, antes ha dicho una cosa que yo la suelo repetir mucho, es verdad, que si un catalán dice que va a Can Barça, resulta que es culto, pues como habla catalán. Pero si un andaluz dice que va en Capaco, es un inculto, pues claro, habla en andaluz. Pero claro, es que son 2 formas de decir casa de, una en catalán y otra en andaluz.
Veréis, si yo digo pare y mare, yo siempre a mi padre y a mi madre los he llamado así, mi padre y mi madre. Resulta que soy un cateto, soy un inculto. Pero si un catalán dice pare y mare, es muy culto, porque está hablando en catalán. Todo esto va por barrio. O sea, yo digo borsa y me corrige. No, se dice bolsa. Pero claro, a un italiano no le puede corregir, porque ellos dicen bolsa. Y a un catalán tampoco, porque ellos dicen bolsa. Otra palabra. Almacenar aceite. Qué catetada, ¿verdad? Con Z y con R, en vez de decir almacenar con C y aceite con C. Vaya catetada. Pero hasta que yo no estoy escribiendo en castellano, estoy escribiendo en portugués. En portugués es así, almacenar aceite. Claro, es que ellos son independientes y nadie se ríe de ellos. Pueden tener su propia lengua. A nosotros nos suena mejor Andalucía, con Z. No se puede escribir, qué catetada. Pero así es como lo escriben en Portugal, Andalucía, con Z. Y nadie se ríe de ellos ni son incultos. Por lo tanto, si nosotros nos descubrimos que no hablamos mal, sino que hablamos de otra manera, es lo más simple del mundo, pues podemos comprobar cómo hemos impregnado al mundo de saber, de cultura, de conocimiento, cómo existen palabras andaluzas que se han apropiado de ellas por otros lugares, pero que son nuestras. Veréis, abacería, la tienda de comestibles, una palabra andaluza que ahora se está recuperando. Alacrán, nosotros decimos alacrán, nosotros no decimos escorpión, o lo decíamos, porque ya nos están aculturizando y ya decimos lo que quiere Canal Sur. Si nosotros le llamamos un pescado japuta, no le estamos insultando, es que viene de sabuta, del hebreo sabuta, y del hebreo sabuta pasó al andaluz japuta. Si hablamos de la xaxa castellana es algo infamante, es algo que, la xaxa andaluza no, la xaxa andaluza era la hermana mayor que cuidaba de los hermanos chiquititos. Cada uno tiene su forma de llamar y cada uno tiene su palabra. Aquí no se ha dicho transportista, aquí se ha dicho siempre cosario. Curiosa, ahorrar. Ahorrar viene de la palabra ahorra, que en andaluz significa libre. El que ahorra es libre. Tiene dinero para comprar su libertad y tiene dinero para hacer lo que quiera. Que es interesante que sepamos cosas, que sepamos que cuando alguien dice que ha hecho algo a la chita callando, sepamos de dónde viene eso. Que los andaluces cazaban con una especie de pantera que le llamaban la chita. Cuando nos invadieron, prohibieron que los andaluces, por supuesto los invasores podían seguir cazando, cazaran con la chita. Entonces los andaluces, como somos, se iban a cazar a la chita callando. Cuando le llamemos a alguien lila, una palabra muy de por aquí, ese es un lila, que sepamos de dónde viene la palabra lila. La palabra lila viene de cuando nuestros antepasados andaluces ya se habían perdido, ya no sabían para dónde coger, porque ya se le iban a dar todas juntas. Decían, Leila ille Alá, solo Dios es Alá. Y de Leila ille Alá salió lila. Hay una palabra que a mí me impacta, es la palabra baladí. La palabra baladí es totalmente andaluz. ¿Sabéis lo que significa baladí? Algo que no tiene importancia, algo que... Bien, pues la palabra baladí es exclusivamente andaluza. Es tan andaluza que significa del país, de la tierra. Nuestros antepasados andalusíes traían una tela y le decían, mira qué tela, ¿dónde está hecha? En Córdoba. Dice, es baladí, es de la tierra, no vale. Mira qué tela, tan bonita, ¿de dónde es? De Damasco. Dice, oh, qué tela más bonita y qué maravilla de tela. Seguimos igual, ¿eh? Somos igual que nuestros antepasados. Cuando vemos algo de fuera, le damos un valor impresionante y a lo nuestro no le damos valor ninguno, absolutamente. Y claro, resulta de que nos van quitando cosas. Veréis, el gazpacho es una sopa de gañanes del campo. El gazpacho es andaluz. Vienen los médicos y dicen, el gazpacho está lleno de vitaminas, y resulta que en los restaurantes franceses ponen gazpacho y dicen, un momento, el gazpacho es español.
ya no era andaluz, ya le han dado categoría, ya es español. La siesta es una cosa de flojos, los flojos andaluces que no pueden echar el día entero despierto y se duermen después de comer. Oh, la siesta es andaluza. Vengan los médicos y dicen, no, la siesta es de inteligente, romper el día y descansar un poquito después de comer, la siesta es española ya hemos cambiado. El flamenco es un cante de taberna que no tiene importancia ninguna y lo cantan los borrachos y demás. El flamenco es andaluz. Llegan por ahí y dicen, el flamenco es la música étnica más importante que existe en el mundo, la más importante. Hombre, el flamenco es español, por supuesto, ya. Este es uno de nuestros problemas, no nos queda nada, nos lo quitan todo. Nos quitan nuestra lengua, nos quitan nuestra seña de identidad, no tenemos seña de identidad, ya sea el gazpacho, la siesta o el flamenco, lo que sea. Bueno, volvamos a lo nuestro, a la lengua. Y recordemos, que lo dejo escrito, que no hablamos mal, que hablamos de otra manera, y recordemos las palabras que os decía antes, y recordemos esto, que la inferioridad lingüística provoca la inferioridad social, y la inferioridad social provoca la económica. Y así nos va a los andaluces. Yo tengo mucha amistad con un lingüista de los más importantes que existen ahora mismo en España, madrileño, defiende el habla andaluza, pero él es de Madrid. Y cuando se ríen de la lengua andaluza, dice, no hay lenguas más simples o más complejas, más ricas o más pobres, más cultas o menos cultas, más o menos útiles para la comunicación. Toda lengua merece respeto, por lo visto menos la andaluza. Hace unos días hablaba con él y me decía que él había descubierto una cosa muy importante, la definición de lengua. Y decía, una lengua es lo que habla la gente, punto, no es más. Pues así de sencillo y así de simple y así de natural. ¿Que el andaluz es una lengua inferior? Vuelvo a repetirlo, pues la elevamos a lo más alto y afirmamos que proviene del idioma hablado en la bética, en la culta, en la civilizada, en la latinizada bética. No tiene lógica. Resulta de que dicen que el español, la lengua romance derivada del latín, empezó en un pueblo lindando con el País Vasco. La zona menos romanizada de la península ibérica, donde estuvieron muy poco tiempo los romanos. Y la bética, que cuando tuvieron que separar en dos zonas los romanos la península ibérica, a una le pusieron Hispania y a otra le pusieron la bética, que estuvo con más latín, más tiempo y más profundo. Somos el único sitio de la península ibérica que no ha sabido derivar la lengua latina a una lengua propia. Lo han hecho los gallegos. Lo han hecho los asturianos con el bable, lo han hecho los aragoneses con el aragonés, los catalanes con el catalán, los castellanos con el español o castellano de Castilla, los leoneses, hasta los extremeños. Hasta los extremeños tienen una lengua que se llama el castúo. Todos han sabido, menos nosotros. Nosotros tuvimos que esperar a que nos invadieran los castellanos, los aragoneses y los catalanes, para que aprendiéramos a hablar la lengua latina, la lengua que ellos nos enseñaron, cuando sabemos que es mentira. Veréis, no podemos dejar que nos ridiculicen constantemente, no podemos dejar que el andaluz sea la lengua de los chistes, no podemos dejar que en la que se publicita como la nuestra, Canal Sur, vaya engendro. Resulta de que los que hablan en el telediario, las personas serias, hablan en castellano, en un castellano que para sí quisiera ya los de Castilla, de lo bien que lo hablan. Y sin embargo, los humoristas, los que cuentan chistes, aunque hayan nacido en Pontevedra, hablan andaluz. Eso no puede seguir siendo así, ¿eh? Así no podemos estar toda la vida, no se puede estar, porque además nos hace daño, como pueblo nos hace daño.
Yo, permitidme, termino ya, creo que termino bien, dejándoos una frase que repito constantemente: que conozcamos, que sepamos cosas de Andalucía, que sepamos nuestra historia, que sepamos lo que es nuestra lengua, nuestra identidad, que veamos cómo hemos sido, como decía al principio, un pueblo que ha asombrado al mundo con sus conocimientos, con los grandes pintores, los grandes filósofos, la época de Al-Ándalus que dio los filósofos que trajeron a Aristóteles a la modernidad, eran Averroes y Maimónides, y de ellos bebió Santo Tomás de Aquino. Averroes era musulmán y Maimónides era judío. Esos son la gente que en una época que ni la estudiamos, de 800 años, hicieron a Andalucía lo más grande que había en Europa. El que en el año 1000, el que en Europa quería saber, tenía que venir a la biblioteca de Córdoba. Claro, como aquí nos dicen que todo eso es cosa de árabes, hombre, tan tontos eran los andaluces que no sabían hacerlo. Tan tontos eran. Pues esta frase que me gusta repetirla constantemente, que es: no se ama lo que no se conoce y no se lucha por lo que no se ama, pues para luchar por Andalucía yo creo que merece la pena que conozcamos nuestra lengua, nuestra historia, nuestra costumbre, y así podremos luchar por Andalucía, aunque lo hagamos en andaluz, que es una lengua que, como todos sabéis, no existe. Muchas gracias.